los tendones del extensor propio del índice y también para el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Luego de este también vamos a ver a la cara posterior externa, que va a presentar dos canales tendinosos, tanto uno interno y externo para los tendones del primero y segundo radial externo. Finalmente, vamos a ver también a la cara interna, que en ella vamos a encontrar la cavidad sigmoidea del radio o la escotadura cubital para su articulación con el cúbito. Además de ello, vamos a ver articulaciones. Vamos a ver tres tipos de articulaciones. La primera va a ser la radiocarpiana. Dentro de esta vamos a encontrar a la radioescafoidea o la radiosemilunar. También vamos a tener la articulación mediocarpiana y también a la articulación radiocubital distal. Ya. Luego de esto también vamos a poder observar que por este va a pasar el nervio mediano, ¿no? Que primeramente debemos de saber que inicialmente este se va a encontrar lateral a la arteria braquial, pero al ascender se torna eventualmente medial. Entonces, inmediatamente después de entrar en el antebrazo, el nervio mediano pasa por entre los tendones, ¿no? Tanto del músculo braquial y también del bíceps braquial. También vamos a poder observar los valores normales de los ángulos del radio. Vamos a tener la pendiente radial que va a medir 21 grados, luego vamos a tener a la longitud radial que va a medir 12 grados, luego a la varianza cubital que va a medir 2 milímetros y a la inclinación radial que va a ser de 11 grados, ¿no? Bien, dentro de las fracturas de radio distal, vamos a ver que el radio distal va a ser un sitio de fractura muy común en las extremidades superiores, además de que esta va a presentar en un promedio de 2 fracturas radiodistales diarias, ¿no? El mecanismo de acción de esta, en la mayoría de estas fracturas van a ocurrir por lesiones aisladas en dos poblaciones distintas. Tanto lo podemos ver en jóvenes como en personas mayores. En jóvenes mayormente se va a dar en deportistas o cuando la persona ha sufrido una caída de alta energía, ¿no? Y en personas mayores es cuando el paciente va a sufrir osteoporosis o si sufren una caída de baja energía. Dentro de los factores de riesgo, vamos a ver que en el hombre puede haber una disminución mineral ósea y en la mujer, más que todo, se da en mujeres de raza blanca o en pacientes, en mujeres que tienen antecedentes familiares como la menopausia precoz. Dentro de las complicaciones vamos a ver la disfunción del nervio mediano, también la consolidación en mala posición o pseudoartrosis, una rigidez de los dedos, muñeca y codo o también una artrosis postraumática. Bien, dentro de la clasificación de fracturas de radio distal, vamos a encontrar primero la clasificación de Garland y Werley, el cual se va a dividir en 4 subtipos. El primer tipo ocurre con un desplazamiento extraarticular. El tipo 2 vamos a poder ver que esta va a ocurrir sin un desplazamiento intraarticular. El tipo 3 ocurre con un desplazamiento intraarticular. Y en el tipo 4 vamos a ver que esto ocurre sin un desplazamiento extraarticular. Luego de eso también vamos a ver otra clasificación que va a ser la clasificación de Friedman, el cual esta se va a dividir en 8 tipos. El primer tipo va a ser una fractura de radio distal extraarticular, el segundo tipo va a ser una fractura de radio distal extraarticular más una fractura del cúbito distal. En el tercer tipo vamos a tener una fractura de radio distal intraarticular y una fractura de radiocarpiana. En el tipo 4 vamos a ver una fractura de radio distal intraarticular, radiocarpiana, pero más una fractura del cúbito distal. En el tipo 5 vamos a ver una fractura de radio distal intraarticular y radiocubital. En el tipo 6 se va a poder observar una fractura del radio distal intraarticular, radiocubital, pero esta más una fractura del cúbito distal también. En el tipo 7 vamos a poder ver una fractura de radio distal intraarticular y una radiocarpiana y también una radiocubital. Y por último tenemos al tipo 8 que va a ser una fractura de radio distal intraarticular, radiocarpiana y radiocubital más una fractura del cúbito distal. También vamos a poder observar la clasificación de AO, el cual en aquí se van a dividir en 3 tipos de fracturas. La A, que va a ser la extraarticular, la B, que va a ser una intraarticular parcial, y la C, que va a ser una intraarticular completa. Y bueno, a su vez, cada tipo se va a dividir en 3 funciones, ¿no? De su complejidad. Como vemos, la A, que va a ser la extraarticular, se va a subdividir en 3 tipos. En la A1, la cual va a ser una extraarticular de cúbito con el radio intacto. Luego tendremos a la A2, que va a ser una extraarticular de radio simple e impactada. Y la A3, que va a ser una extraarticular de radio multifragmentaria. Ya también en la B, en las intraarticulares parciales,
Y de igual manera, esta se va a subdividir en 3 subtipos. En la B1, que va a ser una fractura articular parcial de radio en el plano sagital. En la B2, que va a ser una fractura parcial de radio en el borde dorsal. Y la B3, que va a ser una fractura articular parcial de radio en el borde bular, ¿no? Y por último tendríamos la clasificación en la C, que va a ser una fractura intraarticular completa. De igual manera se va a subdividir en 3. En la C1, que va a ser una fractura articular total del radio con una articular simple o metafisiaria simple. En la C2 vamos a poder ver ya también una fractura articular total de radio con una articular simple o metafisiaria multifragmentaria, y en la C3 vamos a poder ver que esta va a ser una fractura de articular total de radio o articular multifragmentaria. También vamos a poder acá encontrar otra clasificación, que va a ser la clasificación de Fernández, el cual está fundamenta en el mecanismo lesional, ¿no? Esta se va a subdividir en 5 grupos. El tipo 1 va a ser una fractura con desviación de la metáfisis, en la que una cortical está rota y la otra puede estar hundida o con minuta. En el tipo 2 vamos a ver ya también que estas van a ser fracturas parcelares, marginales, dorsales o palmares, y también de la estiloides radial. En el tipo 3 vamos a poder ver ya también fracturas por compresión de la cara articular con impactación del hueso subcondral y metafisiario. En el tipo 4 vamos a poder ver una fractura por abulsión en las que los ligamentos arrancan una porción del hueso. Y en el tipo 5, esta ya también va a ser o va a representar combinaciones de fracturas, ¿no? Por distintos mecanismos, ya sea como una torsión, un acortamiento, o ya sea por compresión, abulsión, incluyendo también las fracturas por traumatismo de alta energía. Hasta ahí, doctores. Muchísimas gracias, doctora. Juan Diego, ¿alguien más que tenga que exponer este tema? Ok, adelante, por favor. Doctor, clasificación de fracturas de muñeca que nos tocaría esta clase, Ya ¿verdad? dio clasificación la doctora. Sí, pero la dio de radiodistal, doctor. Empezaría Ya, con ahora tú fracturas de tienes. muñeca. Ya, por favor. Ya, doctor. Sí se ve, doctor, disculpe. Sí, doctora, adelante. Ya, entonces empezaríamos con lo que son las fracturas de mano. Primero vamos a ver lo que es la anatomía. En la anatomía de la muñeca, vamos a ver que la muñeca es el área anatómica en la que se establece la unión entre el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica está constituida por las extremidades superiores, por las partes metafisiares distales de los huesos del antebrazo, que es el cúbito y el radio, y por el conjunto de los huesos que forman el carpo. Sus características estructurales permiten lo que es el desarrollo de movimientos complejos, y la red de ligamentos favorecen lo que es la fijación del sistema del hueso y la estabilidad de todo el complejo articular. El complejo articular de la muñeca con sus huesos y articulaciones. Ya. Vamos a tener lo que son los huesos del carpo. La muñeca está compuesta por 2 filas de huesos que proporcionan movilidad y transfieren fuerzas. Vamos a tener una fila proximal, que esta va a estar formada por lo que es el escafoides. Es oblicuo, que se extiende entre las 2 filas, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila distal vamos a tener lo que es el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Estos están conectados entre sí a la base de lo que es los metacarpianos, por lo que son los ligamentos. El hueso semilunar, el que está acá, es la clave de toda la estabilidad de lo que es el carpo. Dentro de las articulaciones, vamos a ver que la muñeca es un conjunto de
es una articulación condilia que está formado por lo que es la articulación radiocarpiana, que esta va a estar entre las carillas de la superficie articular del radio y los huesos del escafoides y semilunar del carpo. Después vamos a tener lo que es la articulación radiocubital, que esta va a ser una articulación trocoide entre la cavidad sigmoidea de la cara interna del radio y la cabeza cubital. Y la articulación mediocarpiana, que va a constituir lo que es la condiloartrosis, tanto los huesos de la primera hilera, que son los escafoides, semilunares, piramidales y pisiformes, y los huesos de la segunda hilera, que es el trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Después va a aparecer lo que es el ligamento anular, que este va a unir lo que es el trapecio y el ganchoso. Después vamos a tener lo que son las articulaciones intercarpianas, que esos van a unir los huesos en sus propias hileras, y las articulaciones carpo-metacarpianas, que se va a unir entre hilera distal del carpo y los huesos metacarpianos. Después vamos a tener lo que es una cápsula palmar, que esta está formada por dos ligamentos importantes, que es el ligamento radiosemilunar, que es el más profundo. En este se va a insertar lo que es el hueso piramidal. El otro componente es un ligamento más distal y superficial, que se denomina ligamento arqueado o ligamento distal. Este va a componer lo que es, va a tener un componente radial de ese ligamento, que es el ligamento radioescafogrande. Y el último es el componente cubital, que es el ligamento arqueado, que es un ligamento piramidal grande. Después vamos a entrar a lo que es la clasificación. Vamos a tener primero lo que es la clasificación de fracturas del escafoides. La fractura del escafoides es la más frecuente en los huesos del carpo. Como ya les mencioné, los huesos permiten lo que es el movimiento delicado de la mano y de la muñeca. En esta clasificación de la fractura del escafoides vamos a tener lo que es la clasificación de Herbert, que esta va a clasificarlo en tres. En los de tipo A, que son fracturas agudas estables, tenemos la A1, que es una fractura del tubérculo. La A2 son fracturas incompletas de cintura. En el tipo B vamos a tener lo que son las fracturas agudas inestables. Dentro de esa vamos a tener 4, que es la B1, que es distal y oblicua. La B2 es completa cintura. La B3 es polo proximal. La B4 es fractura luxación. Dentro del tipo 3 es lo que es un retraso de conciliación. Y dentro de la tipo D es no unión, que es la D1, no unión fibrosa. Y la D2 es pseudo unión. Después vamos a tener lo que son la clasificación de la fractura del metacarpo. Las fracturas metacarpianas se van a describir generalmente por su localización de la fractura. Vamos a tener las fracturas que son en el centro, que estas se van a llamar fracturas diafisiarias. Las fracturas que están en la base, que estas se van a denominar fracturas de base, y las que son en el nudillo, que se van a llamar fracturas de cabeza metacarpiana. Esa puede ser de la propia cabeza o justo por debajo, entonces se llaman subcapitales. Un ejemplo de estas fracturas vendría a ser la típica fractura del quinto metacarpiano, que es la fractura del boxeador. Dentro de la clasificación de la OTA, vamos a tener que la van a dividir en 3 subgrupos. La primera va a ser la cabeza del metacarpiano extraarticular. La segunda va a ser la cabeza del metacarpiano articular, y la tercera va a ser lo que es la cabeza del metacarpiano articular y extraarticular. Dentro de la clasificación A1 vamos a ver que vamos a tener una fractura simple y en cuña metafisiaria. Dentro de la A2, vamos a tener lo que son las fracturas en espiral oblicua, transversa y
Dentro de la A3 vamos a tener lo que son las fracturas simples y las fracturas metafisiarias multifragmentarias. Dentro de la clasificación B1, dentro de la clasificación B y la B1 vamos a tener lo que son las fracturas sagitales, las coronales y las oblicuas. Dentro de la B2 vamos a tener lo que es las fracturas transversas, las fracturas de cuña simple, continuidad y en espiral. Dentro de la B3 vamos a tener lo que son las fracturas en depresión, en abulsión y en depresión e incisión. Dentro de lo que es en la clasificación C, en la C1 vamos a tener lo que son la fractura articular simple metafisiaria, después la articular simple metafisiaria multifragmentaria y lo que es la multifragmentaria articular metafisiaria simple. Dentro de la C2, vamos a tener lo que es la segmental y la completa con continuidad. Y dentro de la C3 vamos a tener lo que es la simple articular, con continuidad metafisiaria y la fractura con continuidad articular. Dentro de las fracturas de la base del primer metacarpiano, vamos a tener que el mecanismo de lesión de esta fractura va a ser por una caída hacia atrás o apoyando la mano sobre el borde radial de la misma. También se puede dar por lo que es el golpe de puño o una abducción forzada del pulgar. Vamos a tener dos, que son las extraarticulares y las intraarticulares. Dentro de las extraarticulares, vamos a ver que acá no se va a producir un desplazamiento del fragmento distal. Son más inestables y conducen a una deformidad en bayoneta, que es difícil de estabilizar. Dentro de las articulares vamos a tener dos tipos, la de tipo Bennett, que es la que vemos en la primera imagen, que esta se va a definir como una fractura oblicua intraarticular de la base del primer metacarpiano. El trazo va a comenzar a nivel de la superficie articular y va a seguir de trayecto oblicuo hacia adentro y distal. Y de la tipo Rolando, va a ser similar al anterior, solo que estas fracturas van a presentar tres fragmentos asociados a un trazo principal de la fractura de Bennett. El segundo trazo transverso puede ser transverso o oblicuo y se puede presentar en Y o en T. Después tenemos lo que es la fractura de boxeador. Esta fractura se va a dar lo que es en el cuello metacarpiano. El mecanismo va a ser un impacto inexperto con el puño en flexión. Se va a dar del 10 al 20% de las fracturas de mano. Esta fractura de boxeador puede ser sin desplazamiento, desplazada o con minuta. Las de sin desplazamiento es que el hueso está roto, pero permanece en su mismo lugar. La desplazada son los dos extremos del hueso se separan unos de otros. Y la con minuta es que el hueso se divide en varias piezas. Y por último tenemos lo que son las clasificaciones de las fracturas de falanges. En esta vamos a ver que se va a clasificar en tres, que son fracturas de falange proximal, fracturas de falange media y fracturas de falange distal. Dentro de las fracturas de falange proximal, vamos a ver que en la A1 va a ser una fractura extraarticular de la base, en la A2 va a ser una intraarticular de la base, en la A3 vamos a tener una fractura de trazo transverso o oblicuo de la diáfisis. En la A4 vamos a tener una conminuta de la diáfisis. En la 5 vamos a tener una supracondilar y en la 6 una condilar. En las fracturas B, que son de falange media, vamos a tener las extraarticulares de la base, intraarticular de la base, de trazo transverso o oblicuo de la diáfisis, conminuta de la diáfisis, supracondilar y condilar. Y dentro de la clasificación C, que son de la falange distal, vamos a tener la intraarticular marginal externa o interna,
la interarticular marginal dorsal y ventral, la extraarticular de trazo simple y la extraarticular de trazo continuo. Eso sería todo, doctor. Continuando, ¿se me escucha? Sí se escucha. Sí, se te escucha. Ya, gracias. Continuando, Adelante, vamos a doctor, ver. siga, por favor. Sí, pero muchas gracias. Continuando con el diagnóstico, vamos a ver las fracturas distales de cúbito y radio. Vamos a encontrar en la clínica, vamos a encontrar una deformidad variable de la muñeca con un desplazamiento de la mano con respecto a ella. Cuando este desplazamiento es dorsal o hay una deformidad dorsal, se van a producir sobre todo lo que son las fracturas de Coles o las fracturas dorsales de Barton. Y si son volares, entonces va a haber fracturas de tipo Smith. La muñeca suele estar inflamada en estos casos, tiene equimosis y dolor a la palpación y a la movilidad, y es necesario evaluar el codo, el hombro, ipsilaterales para destacar la presencia de lesiones asociadas. Debe realizarse una minuciosa evaluación neurovascular, sobre todo de lo que es el nervio mediano. Con respecto a la radiología, vamos a encontrar que se les va a hacer una radiología posterior-anterior, una lateral y una oblicua, que va a ser para definir mejor la fractura. Y las radiografías de la muñeca contralateral no lesionada ayudan a evaluar la varianza cubital y el ángulo escafolunar, ¿no? También podemos usar en estos casos la tomografía, que evalúa la gravedad del compromiso intraarticular. También podemos encontrar relaciones radiológicas normales con inclinación radial de 23 de media, longitud radial de 11 milímetros de media e inclinación palmar de 11 a 12 de media, ¿no? Vamos a ver también el diagnóstico de fractura de escafoides, que el mecanismo de lesión es causada por la caída sobre la mano abierta con severa hiperextensión y ligera desviación radial de la muñeca. En este vamos a encontrar un cuadro de dolor en la muñeca, sobre todo a la extensión, punto doloroso a nivel de la tabaquera anatómica, edema a nivel de la muñeca y limitación funcional, como estamos viendo. Respecto a la radiología, vamos a ver que se le va a hacer una posterior anterior, en la cual se va a encontrar con desviación cubital y se colocará la mano en la posición habitual al escribir o con puño cerrado. Esta técnica fue descrita por Schneck y permite ver bien las fracturas del polo proximal y del istmo. También se le puede hacer una radiografía lateral, una radiografía específica para escafoides, una oblicua, que puede ser una proyección antero-posterior oblicua a 45 grados, específica para fracturas polares y ver deformidad conjiva del escafoides. Y también una proyección posterior-anterior oblicua a 45, que permite ver fracturas del polo proximal, istmo y tubérculo del escafoides, al ver el vértice lateral con gran nitidez, ¿no? Vamos a ver también el diagnóstico de la fractura semilunar. Vamos a ver el mecanismo de lesión que se dan por flexión dorsal traumática de la muñeca provocada por una caída sobre la muñeca extendida o por una presión intensa de un objeto pesado. El cuadro clínico en estos casos va a ser un dolor en la muñeca que se agrava con el movimiento, dolor a la palpación en la parte media del dorso de la mano, inmediatamente distal al radio, y una palpación dolorosa acentuada en la extensión del tercer dedo contra la resistencia. Vamos a encontrar que en estos también se va a hacer una radiografía posterior anterior, lateral y oblicua. En la posterior anterior puede quedar oculta por la concavidad de la fosa semilunar radial, y en la lateral va a haber la superposición de otros huesos del carpo, pueden ocultar esta fractura, ¿no? Entonces también se puede usar lo que es la tomografía. Y en el peor de los casos, si no se encuentra daño, ¿no?, usamos este. Y el diagnóstico de fracturas del primer metacarpiano, vamos a encontrar que el mecanismo de acción puede ser caída hacia atrás, apoyando la mano sobre el borde radial de la misma. El cuadro clínico va a ser un cuadro de dolor y edema en la base del primer metacarpiano.
la radiología vamos a hacer una radiografía anteroposterior, lateral y oblicua de la muñeca. Y también de los otros 4 metacarpianos mediales, que van a ser un mecanismo de lesión como de aplastamiento de la mano también, un cuadro clínico, dolor, edema, limitación funcional, y también, al igual que la otra, se le va a hacer las mismas pruebas radiográficas, ¿no? Y con respecto al 5.º metacarpiano, vamos a encontrar que esto se va a conocer, como ya mencionó nuestra anterior compañera en su exposición, como la fractura del boxeador, que se va a dar por una compresión axial. También se va a dar un cuadro clínico de deformidad, dolor, tumefacción, y va a desaparecer el nudillo. Y también se van a hacer las mismas pruebas, una anteroposterior, lateral y oblicuo en la mano, sus pruebas radiológicas. Continuando con lo que es el tratamiento de fracturas del carpo, vemos el tratamiento de las fracturas del escafoides. En cuanto al tratamiento, tenemos que ver sobre todo en qué ubicación se encuentra, en qué clasificación, ¿no? De acuerdo a eso va a ser el tratamiento. Cuando vemos fracturas del tubérculo y distales del escafoide, se realiza un tratamiento conservador. Esto mediante la inmovilización escayolada, incluyendo en de la misma del primer dedo, como podemos ver en la imagen. En cuanto a fracturas de la cintura del escafoide, se realizará un tratamiento conservador mediante un yeso antebraquial. Tenemos también que incluir el primer dedo. Este tratamiento se llevará a cabo durante 8 o 12 semanas. Y en cuanto a unas fracturas del polo proximal, el tratamiento será quirúrgico mediante osteosíntesis para evitar la necrosis. Ante la falta de unión del escafoide, se puede realizar también las técnicas de Matty Rose, donde lo que se hace es meter en el escafoide un tejido esponjoso, el extremo distal de radio. También podemos estabilizar con aguja de Kirchner. Cuando hay un colapso del escafoide, usaremos esta aguja para manipular los fragmentos y darle la longitud normal e introducir también un tornillo especial como es el Gerber, para que cuando se atornille los extremos se puedan unir. Para tratar la pseudoartrosis del escafoide carpiano, usamos un tornillo de Gerber para recuperar la longitud del hueso, como podemos observar en la imagen. Hay casos también en los que todos los tratamientos pueden fracasar por la falta de vascularización del hueso, por eso se puede usar injertos óseos vascularizados por una rama de la arteria radial, y la reconstrucción del escafoides también se puede realizar con un injerto cúneo trapezoidal. En cuanto al tratamiento del semilunar, de la fractura semilunar, las indicaciones para la derivación quirúrgica son cualquier lesión abierta, unas luxaciones irreductibles y lesiones asociadas con el compromiso neurovascular. Estas van a requerir derivación de emergencia inmediata al cirujano, y que sobre todo estas lesiones deben ser referidas dentro de las 72 horas. Cuando hablamos de una fractura del ganchoso, las indicaciones para la derivación quirúrgica son las lesiones asociadas con un déficit neurovascular, las fracturas o las luxaciones o fracturas corporales desplazadas, también fracturas agudas en el ganchoso, en personas que requieren un rápido o deportistas sobre todo, o fracturas agudas en el gancho que no mejoran con varias semanas de inmovilización, o también el diagnóstico tardío que se le hace a estas personas, o fracturas asociadas a rupturas del tendón flexor dígito minimi. En cuanto a las fracturas del metacarpo, las fracturas del cuerpo del metacarpiano que van a ser referidas para cirugía son esas fracturas abiertas del cuerpo del metacarpiano,
y también son las que están asociadas a lesiones con deterioro neurovascular, o que hayan sido fracturas complejas donde el cuello del metacarpiano esté inestable, o que haya fracturas conminutas graves o fracturas de cualquier componente de rotación. Estas van a ir a ser referidas a quirófano, o si no, las fracturas del cuello del metacarpiano con angulación significativa. Cuando hablamos de las fracturas de diáfisis del metacarpiano que van a ir a cirugía, estas son las fracturas abiertas, las fracturas con compromiso vascular, o si no, las que tengan una asociación a una laceración completa del tendón, que estén con minución o acortamiento más de 5 milímetros, y que tengan una angulación que no está aceptable. En cuanto al tratamiento conservador del desplazamiento de las fracturas permisibles para las fracturas tanto de falanges y metacarpianos, tenemos este cuadro donde nos puede mostrar la angulación en cuanto a grados, la rotación y el acortamiento y la posición ósea para que estas puedan ser referidas a tratamiento conservador. Como podemos ver, la falange, el acortamiento tiene que ser de 2 milímetros, la angulación de 10 grados y la posición ósea 50%. En cuanto al metacarpiano, vemos que el cuello va desde 10 a 40, en cuanto al acortamiento 5 y la posición ósea en un 50%, y el eje va desde 10 a 30, donde el acortamiento es 5 milímetros y la posición ósea es 50%. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el tratamiento. Bueno, vamos a ver que el objetivo justamente del tratamiento en las fracturas de la mano o el extremo distal de la mano va a ser justamente la restitución anatómica de la muñeca. Tenemos que tener en cuenta las principales referencias anatómicas a medir en una radiografía, tanto los ángulos y las distancias consideradas anatómicamente normales. Entonces, el tipo de tratamiento que se va a realizar para dicha restitución va a depender tanto de la fractura que sea estable o una fractura inestable. Bueno, acá hay una tabla de parámetros radiográficos de inestabilidad, uno que haya una conminución dorsal o volar, que haya un desplazamiento interfragmentario mayor de 5 milímetros, que haya una angulación mayor de 10 grados, y que haya un acortamiento o impactación mayor de 5 milímetros, que haya también una conminución articular, que también haya una diástasis de la articulación radiocubital distal, o que haya una fractura de la cabeza o cuello cubital, o una fractura asociada a los escafoides o disociación escafolunar, o haya también un desplazamiento de la fractura durante el tratamiento conservador. Ya. Ahora, vamos a ver dos tipos, que son el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En el conservador vamos a ver que la reducción va a ser cerrada y de inmovilización con yeso, y va a estar indicada en fracturas estables o extraarticulares. En cuanto al quirúrgico, vamos a ver que esta va a estar indicada en aquellas fracturas inestables e intraarticulares, el cual este tipo de tratamiento se debe individualizar y se va a elegir el tipo de intervención según la experiencia y la preferencia del cirujano. Dentro de estas va a estar la aguja de Kirchner, que va a ser la reducción cerrada y la fijación percutánea con agujas, y que estaría indicadas en aquellas fracturas extraarticulares con una conminución dorsal metafisiaria, en las que se puede distinguir una buena reducción, pero que también tiene un alto riesgo de desplazamiento secundario si solo se va a inmovilizar con yeso. O sea que las agujas se deben mantener 4 semanas como máximo para poder reducir el riesgo, como se ve en la imagen. El otro es también las placas. Existen unas placas dorsales y las volátiles. En las dorsales, estas van a estar desaconsejadas actualmente debido a la elevada incidencia de una tendinitis o rotura tendinosa y una protrusión del material debido a que hay un estrecho contacto con el material de la osteosíntesis o los tendones
extensores. En las placas volátiles, esta ya también va a tener, es de un ángulo fijo y se utilizan tornillos fijados a las placas y estas que permiten una mejor estabilidad. Va a haber también el fijador externo. Este se va a utilizar al principio de ligamento taxis para la reducción de la fractura y hay que aplicar contracción, pero dado que no todos los fragmentos están unidos a los ligamentos, no se consigue una reducción, todos únicamente es con una distracción. Entonces, es por ello que habitualmente se va a utilizar combinando con agujas para aumentar la estabilidad. Este fijador externo está indicado para fracturas abiertas, ya que va a ofrecer estabilidad sin producir una mayor vascularización. Ahora vamos a hablar un poco de las complicaciones. Hay una complicación sobre la consolidación viciosa. Es la complicación más frecuente y se trata de la consolidación de la fractura de una mala posición, bloqueando la función de la muñeca. Lo más frecuente es una consolidación en báscula dorsal y el acortamiento de radio con una alteración de la articulación radiocubital distal. La otra va a ser la comprensión nerviosa, el cual la comprensión, va a haber una comprensión del nervio mediano, que es la más frecuente, ya sea de forma aguda o crónica. Luego viene el síndrome de dolor regional complejo, que estaba favorecido por los periodos de larga inmovilización por la colocación de fijadores o externos con una demasiada distracción. Ahora vamos a ver la artrosis postraumática, que va a estar directamente relacionada con el tipo de fractura y con la reducción anatómica de la superficie articular. Vamos a ver que es un escalón articular mayor de 2 milímetros y se va a considerar un factor de pronóstico desfavorable. Bueno, eso sería en cuanto al tratamiento. Doctor, enseguida voy a proyectar las imágenes. ¿Me avisan si se ve? No, doctor, no se ve. Se ven. Lo voy a volver a proyectar. Ahora sí se ve. ¿Listo? Ahora sí. ¿Yo lo describo, doctor, o usted va a preguntar? Porque mi parte era proyectar las imágenes, doctor. Ok. ¿Quién quiere describirnos la lesión? ¿Algún voluntario? Doctora Loaiza, por favor. Según la clasificación de AO, sería una fractura intraarticular parcial, o sea, una B1.
Entonces, para la doctora, muchísimas gracias, doctora, es una B1, ¿no? Doctora Manotupa Gómez, se encuentra la doctora Cecia. Sí, doctor. Según la clasificación bueno, un momento, por favor, de Criffman, sería una tipo 5, ya que es una fractura intraarticular que va a afectar justamente a la articulación radiocubital, doctor. Ok. A ver, Lee, ¿nos puedes recordar la clasificación 7 de Criffman en qué consiste? Creo que Lee está proyectando, ¿no? Sí, doctor, yo estoy proyectando. ¿Para ti qué clasificación sería, Lee? Doctor, esta es una fractura que le denominan la fractura de Chauffeur o de Chauffeur, que es de la estiloides radial con compresión del escafoides contra la estiloides. En realidad yo le di bueno, a nivel de cada hueso le di dos clasificaciones. A nivel del radio es una 2R3B, que es el segmento distal de una articulación parcial, y al nivel del ulna, pues le di una 2U3A1.1, que es la fractura de la punta de la apófisis estiloides, doctor. Esta es la clasificación que yo le di. Gracias, doctor. Perdón, no, ahí un ratito. ¿Han podido escuchar la clasificación que nos está dando Lee? Ya participan otras letras, con R y la C, refiriéndose al radio y al cúbito. ¿Alguien tiene disponible esa clasificación AO? Doctor Manuel Jesús. No, doctor, no toqué mucho las clasificaciones, doctor, de las partes distales. Ok. ¿Tiene alguien de repente tú, Lee, tienes esa clasificación para que aproveches a proyectarla? Sí, doctor, dame un momento. Ok. Ahora se observa, doctor. Ya está proyectando. Ok, ahora explícanos, por favor, la clasificación. Listo, doctor. Bueno, esta es la clasificación AO. En vez de utilizar, bueno, a la denominación del cúbito le da ulna, como podemos ver hacia un poquito más adelante. Lo bueno de la clasificación de AO es que, bueno, te da una parte distal, una proximal y la medial, ¿no? Como podemos observar nosotros acá, te habla del número de hueso y el segmento. Bueno, si bajamos abajo, nosotros podemos observar que vamos a hablar primero de la R, que es pues lo que es el radio, y esta es la clasificación que le di, la del medio, la que dije que era la 2R3B, porque es una fractura parcial articular, ¿no? En el segmento distal. Y cuando vamos al cúbito, ya es una más específica, que es la de acá, que es la 2U3A11, que es a la parte de la punta del estiloides, ¿no? De la apófisis estiloides. De ahí que yo le di esa clasificación, doctor, porque podemos ver que en las dos flechitas de la fractura señalan técnicamente esos lugares. Ok, perfecto, Lee. Ahora nos puedes dar una exposición de esta clasificación con todos los detalles, por favor.
Está bien, doctor. Bueno, la clasificación de radio distal me agrada mucho lo que es la parte de AO, porque, bueno, tiene dos desventajas. Si bien es muy compleja para lo que es la descripción de artículos o ser más específicas, es la mejor, ¿no? Desde mi perspectiva. Bueno, como podemos ver, AO divide los huesos. En la parte amarilla que podemos ver, nosotros vamos a actuar en dos. El número 2 es de radio y cúbito, como podemos ver, y la terminación de R va a ser de radio y la U de lo que es el una o el cúbito, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos el punto 3, quiere decir que es el segmento distal. Entonces, acá podemos ver nosotros, ¿no? Que es la 2R3 y la 2U3. Si nosotros vamos a ver, de ahí vamos a tener la clasificación A, B y C. En este caso vamos a hablar de la 3, la 3A, la 3B y la 3C, porque vamos a hablar del segmento distal, que puede ser una 3A, que es una extraarticular, una 3B, que es parcialmente articular, y una 3C, que es completamente articular. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de lo que es, como vemos, la 2R3 y la 2U3, que pues es el segmento distal tanto del cúbito como del radio. Bueno, en primera instancia del radio. En el radio vamos a tener tres variaciones, como dijimos, la A, la B y la C, que cuando decimos que es una 2R3A, hablamos de un segmento distal, que es una fractura extraarticular. Si hablamos de una 2R3B, hablamos de una fractura articular parcial, igual del segmento distal, y si hablamos de una 2R3C, también es una articular completa, una fractura articular completa del segmento distal, ¿no? O final. Bueno, cuando hablamos del cúbito, igual vamos a tener una A, una B y una C. Cuando es una 2U3A, tenemos una fractura extraarticular. Cuando es una 2U3B, tenemos una fractura parcialmente articular. Y una 2U3C, que es una fractura articular completa. Bueno, vamos a tener dos divisiones cuando hacemos la clasificación de la A. Vamos a tener nosotros una del radio, perdón, 2R3A1, que hablamos de una radial estiloidea con una fractura de tipo de abulsión. De ahí nosotros vamos a tener una subdivisión que es una 2R3A21, que es transversa no desplazada, ligeramente deslizada, ¿no? Que es más corta. De ahí tenemos nosotros una 2R3A2.2, que es dorsal ya desplazada, que es la fractura famosa de Coles. Y también tenemos una 2R3A2.3, que tiene un desplazamiento volar, que también es conocida como la fractura de Smith. Continuando con ello, tenemos otra subdivisión, otro subgrupo, que es la 2R3A3.1, que es una fractura intacta de Wedge, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo, doctor, cómo se dice esto, es en cuña, ¿no? ¿Verdad, doctor? Que es una fractura fragmentaria en cuña, que sería la 2R3A3.2, y una multifragmentaria, que es la 2R3A3.3. Y de ahí nosotros, cuando hablemos del cúbito, también vamos a tener dos subgrupos. Una que es la 2U3A1.1, que es cuando se ve afectada la apófisis estiloides, la parte final, y la 2U3A1.1, que es cuando se afecta ya la base de la apófisis estiloides. Y bueno, de ahí tendremos nosotros otro subgrupo, que es para cuando denominamos una fractura simple, pero ya con una subdivisión angular. Y tenemos nosotros la 2U3A2.1, que es una fractura en espiral. De ahí tenemos una fractura obliqua con mayor o igual a 30 grados, que se le denomina la 2U3A2.2. Y tenemos una fractura transversa, que es la 2U3A2.3, que es menor a 30 grados. Y finalmente tenemos la fractura multifragmentaria, que es pues la 2U3A3. Eso sería, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Como han podido observar, esta clasificación es muy buena, es la ideal, pero es muy compleja. Entonces, no está bien que la conozcan, pero no es necesario que la memoricen, ¿ya? ¿Alguna opinión, doctor? Doctora Britney, estamos con la doctora Britney Usca Mesa. Sí, doctor. ¿Algo que acotar?
No, doctor, todo está claro. Solo que la última clasificación me pareció un poco compleja, doctor, como usted Sí, menciona. sí, es Y bastante. bueno, Ya, gracias, doctora. Doctor Alexander Nicolás, Presente, doctor, buenas tardes. ¿algo que desee De igual, acotar? de igual manera, doctor, si bien era más detallada la última clasificación, y me parece que podría tomar un poco más de tiempo, pero quizás para en la práctica, tal vez, bueno, tendría que verse si si se puede utilizar de manera cotidiana, doctor. Bueno, esta clasificación la utilizamos de manera cotidiana en lo que es la especialidad de traumatología, pero digamos esto es ya para lo que es el posgrado. Para un pregrado sería admirable que la aprendan, pero es muy compleja, ¿ya? No creo, se les va a hacer más difícil, se van a complicar la vida con esta clasificación para lo que es pregrado, ¿ya? La clasificación de Fritzman es muy buena, la de Fernández también es buena, ¿ok? Doctor Jorge Orihuela, Presente, doctor. ¿tienes Presente. tus radiografías? Sí, doctor, un momento, por favor. Ok. ¿Se puede observar, doctor, mi pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Ok, a ver, vamos a solicitar, por favor, que nos dé una colaboración con el diagnóstico a la doctora Danitza. ¿Está con nosotros la doctora Danitza? La doctora Gabriela Salazar. La doctora Stephanie Flores. Presente, doctor. Buenas tardes, doctora. Tenga la gentileza, ¿qué puede objetivizar en la radiografía que está presentando su compañero? El doctor, sería una fractura de escafoides. Excelente, sí, es una fractura de escafoides. ¿La podría llegar a clasificar? Sí, doctor. Según la clasificación de Herbert, para mí, doctor, sería una tipo inestable B2, doctor. Ok, gracias, doctora. Doctor Alfredo Fernández, ¿qué opina usted? Sí, doctor, yo opino que es una fractura de escafoides y según la clasificación de Rus, yo lo podría clasificar como una transversa. Una transversa, perfecto. Sí, doctor. Doctor Manuel Jara. Sí, doctor, al igual que mi compañero también la podría clasificar como una transversa, ¿no? Acá en el medio. Ok. Y doctora Katia Roxana, ¿qué tratamiento le indicaría?
¿Alguien que me pueda indicar el tratamiento que sugeriría? Conservador, doctor. Ya, Katia, muy amable. Catherine, la doctora Catherine Quispe, ¿está con nosotros? Sí, doctor. Yo también creo que conservador, doctor. Conservador. ¿Qué harían al hablar de un tratamiento conservador? ¿A qué se refiere? Sería, doctor, la inmovilización con yeso. Perfecto. ¿Qué tipo de yeso sugeriría? No estoy segura, doctor, la verdad. Bueno, para inmovilizar una fractura de escafoides, el yeso es un braquio digital, es decir, el yeso va a ir desde el brazo, del tercio medio del brazo, y tiene que incluir el pulgar más, ¿ok? Que es diferente a los yesos que se usan para radio distal. Listo, doctores, están muy bien. Ahora coordinaremos el examen. ¿Para cuándo tienen planeado el examen? Juan Diego. Disculpe, doctor, nos faltaría la parte de politraumatizado. Y recién ¿Ya? después, ¿Quieren dar politraumatizado más para el examen o quieren dar su examen directo? ¿Qué eligen ustedes? a ver, doctor, mientras voy viendo qué responden mis compañeras, una compañera me preguntó cuáles van a ser las clasificaciones para los distintos tipos de fracturas, porque está teniendo la confusión de que se toca 2 o 3 clasificaciones diferentes. Entonces me dice de qué clasificaciones específicas vamos a tocar. En la pregunta les voy a poner clasifique según tal clasificación. Así para que no tengan confusión. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, ¿también podría haber la posibilidad, por favor, de que tal vez podamos hacer algún repaso presentando nuestras placas y de todo el aporte? Sí, Por favor. sería excelente. Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Ya. Entonces, confírmenme primero la fecha de examen, si quieren que entre politraumatizados más, o si desean dar el examen directamente la próxima clase. Lo que podríamos hacer en el horario que tenemos teoría, repasamos todas las radiografías y en la noche les tomo el examen virtual. Entonces, doctor, sería el siguiente martes, perdón, el siguiente miércoles. ¿Saben qué? Confirmen, pónganse de acuerdo y me confirmas, Juan Diego, ¿te parece? Está bien, doctor, muchas gracias. Pónganse de acuerdo, si quieren la próxima clase hacemos politraumatizados y entraría politraumatizados más al examen de la subsiguiente clase, o en su defecto, el próximo miércoles a esta hora estaríamos haciendo un repaso de todas las fracturas, ya no entraría politraumatizado y en la noche del miércoles próximo les tomo el examen. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿ya? Ok, Juan Diego, me confirman, por favor. Sí, doctor, está bien, le voy a comunicar con Lo más antes posible para prepararles el examen de una vez, o si no, preparar la clase de politraumatizado. ¿Ya? Sí, doctor, voy a hacer una Ya, votación. se ponen de acuerdo, hagan su reunión y me avisan. ¿Cómo fue la asistencia hoy día, Juan Diego? ¿Todos presentes? No, doctor, faltaron mi compañero Aliaga. ¿Ya? Un segundito, doctor, que estoy revisando acá. Ok. Bueno, doctor, también mi compañero Marmanillo, pero me pidió que iba a estar, no iba a poder entrar a clases porque iba a estar en el hospital.
pero los demás sí están. Ya, entonces el doctor Aliaga es el que falta, ¿no? Sí, doctor. Ese sería el Listo. único. Muy amables, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor.